Hola mis estimados amigos, es un gusto nuevamente saludarles, deseando que el Señor, nuestro amoroso Dios, esté con cada uno de ustedes. En esta ocasión, como siempre, vamos a analizar este tema que es amplio, ¿sí? Pero vamos a tratar de resumir algunas características más importantes sobre la existencia de Dios. Dice acá, ¿por qué medio podemos conocer a Dios? ¿Sí? ¿A través de qué medio nosotros podemos llegar a estar seguros de la existencia de Dios? Bueno, aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 19 y 20, dice así: porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, no hay otra forma de conocer a Dios sino a través de lo que Él mismo se ha revelado o se ha dado a conocer, ¿sí? La existencia de Dios, entonces, nosotros podemos llegar a conocerla a través de la información que Él ha dejado. ¿Dónde? Bueno, en lo que llamaríamos la revelación, es decir, su palabra, ¿sí? Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1 y 2, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Es decir, a Dios lo podemos conocer fideísticamente, es decir, a través de la fe. Si yo no permito que Dios coloque en mi fe en lo que está revelado, es imposible que lo conozcamos, ¿sí? Sin embargo, hay otra forma también de conocerlo a Dios, y es a través de la naturaleza. Yo tengo acá una obra importante, interesante, llamada El Camino a Cristo, y en esta obra su autora, Elena de White, ella dice así: la naturaleza y la revelación, o sea, por un lado, la naturaleza, es decir, el sol, la lluvia, los pájaros, la creación de Dios, nos revela que hay un creador, el mismo hombre, ¿no? Si uno estudia al ser humano, si estudiamos la anatomía del corazón, la anatomía del ojo humano o tal vez de los animales, si estudiamos el circuito, la parte cardiocirculatoria de nuestro sistema, nos vamos a quedar asombrados, y esto demuestra que es una obra exquisita de creación, que aquí no existe la evolución, ¿no? Es imposible pensar en que el hombre o algo de la naturaleza pudo o puede existir gracias a la evolución. Entonces todo esto nos habla de la creación. Es como si nosotros tratáramos de creer que, por ejemplo, un avión, un Boeing, se formó gracias a que vino un tornado, y allí donde estaban todas las piezas desordenadas, ¿sí? de cacharros y de toda cosa. Entonces ese tornado, después de que vino, formó o salió, ¿no? Evolucionó, y ahora tenemos un avión, ¿no? Es imposible. Entonces, donde hay una obra maestra, existe un creador, y es así. La existencia de Dios nos habla a través de la naturaleza, y también la revelación misma que Dios ha dejado en su palabra nos habla de que existe un Dios, ¿sí? Y esto nosotros, desde luego, necesitamos también entenderlo y comprenderlo a través de la fe, pues es la fe, dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos, porque a Dios no lo podemos ver, sin embargo ha dejado revelado
pruebas, ¿no? Pruebas de su existencia. Y vamos a hablar sobre la naturaleza de Dios, cómo es la naturaleza de Él. En el libro de San Juan 4:24 dice así: San Juan 4:24, Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, nosotros no lo podemos ver, no lo podemos tocar en la condición en la que nosotros nos encontramos hoy día de pecaminosidad. Sin embargo, sí se nos relata en la revelación o en la palabra de Dios de que Dios es un ser que Él mismo se ha revelado, se ha dejado ver, ¿no? Y como los hombres no podíamos comprender la naturaleza de Dios, Dios mismo se reveló, dice la palabra de Dios, a través de su Hijo, ¿sí? A través de su Hijo. En una oportunidad uno de sus discípulos, llamado Felipe, le dice: Maestro o Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Y el Señor Jesús le dice: Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Dios se reveló, se dio a conocer a través de la persona de su Hijo Jesucristo. En el libro de Lucas 24:39 dice así, Lucas 24:39 dice: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, dijo Jesús. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y esto habla de Jesús cuando tomó la naturaleza, nuestra naturaleza en carne, se hizo hombre y estuvo en esta naturaleza que hasta hoy Él la conserva en el cielo. Él conserva la naturaleza humana. Él se quedó así para siempre, ¿no? Por eso se ha hecho más cercano a nosotros que a nadie de su creación por tener nuestra naturaleza, siendo que Él también era un ser espiritual, ¿no? Y cuando hablamos de Dios, de la existencia de Dios, también tenemos que hablar de la naturaleza del Hijo y la naturaleza del Espíritu Santo, pero esto lo vamos a analizar en una posterior oportunidad. En el libro de Salmos, en el Salmo 135, en el versículo 13, ¿sí? Dice así: Oh Jehová, eterno es tu nombre, ¿sí? Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. ¿Cómo más es Dios? No solo Dios es espíritu, sino que también es eterno, ¿sí? El hombre, Dios es inmortal, el hombre es mortal, por ejemplo. El hombre está sujeto a la mortalidad, está sujeto a la muerte. El único que es inmortal, invisible, porque ese espíritu es Dios, ¿no? En el libro también de Malaquías, este último libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías capítulo 3, en el versículo 6 dice: Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Otra característica de la naturaleza de Dios es su inmutabilidad. El Señor no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La pregunta 3 dice acá: ¿qué actitudes de Dios demuestran que es una persona? ¿Y qué características tiene una persona? Una persona se caracteriza por tener pensamientos, sentimientos, y una característica muy particular es que tenemos voluntad. La persona tiene voluntad. Y eso es lo que vamos a ver acá. Estas características de una persona es que vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 16. Génesis 2:16 dice así:
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escuche, mandó Jehová Dios al hombre. Es decir, ahí hay voluntad. En Génesis 6:6 también dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. A usted seguramente ha pasado por algunas experiencias donde ha tenido estos mismos sentimientos, arrepentirse, dolor en el corazón, tristeza. Esas características las tiene una persona, ¿sí? En el libro de Génesis capítulo 4, versículo 10. Génesis 4:10 dice, y él le dijo, cuando habló con Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es un Dios que está atento a la necesidad del hombre, que conoce las vicisitudes de la vida y conoce también el pecado nuestro, ¿no? Entonces, esta es una característica que demuestra que Dios es una persona. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 7, dice así, dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias. Eso es una característica que demuestra que Dios es una persona, que no se le pasa por alto nada y que conoce, ¿no? Que siente pena, siente tristeza, se preocupa por cada uno de nosotros. Vamos a ver un poco sobre los atributos de Dios. Los atributos de Dios los podemos dividir en dos, ¿no? En los atributos naturales y los atributos morales. Los atributos naturales que posee nuestro Dios son tres. Son su omnisciencia, es decir, lo conoce todo, no hay nada que Él no conozca. Si usted considera que hay alguien que sabe más de anatomía, más de arquitectura, alguien conoce más sobre oceanografía, si alguien conoce más sobre botánica, sobre física en la tierra, bueno, Dios conoce todo eso y mucho más, ¿sí? Entonces la omnisapiencia de Dios, la omnipresencia, no hay lugar ni en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra donde el hombre pueda ir que Dios no lo conozca. Y por último, el poder de Dios. Dios es todopoderoso. No hay nada que a Dios lo limite, que Dios no pueda hacer. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en estos textos de Salmos 139, ¿sí? En el versículo, Salmos 139, en el versículo 7 al 10, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, tú estás allí. Si yo bajara hacia el sepulcro e hiciera allí mi estrado al Seol, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, si uno sube a los cielos, a la tierra, a las aguas, a donde nosotros querramos huir o escondernos, allí está el ojo vigilante de Dios. En el libro de Isaías, en el libro de Romanos, estamos viendo los atributos, en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 33 y 34 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Escuche, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No hay nada que nosotros podamos saber o entender más que Dios. Si nosotros leemos en el libro de Job, Dios mismo le hace algunas preguntas a Job, ¿sí? Y Job, después de que Dios le hace esas preguntas, Job reconoce que no puede conocer ni saber más que Dios. Entonces, Dios es omnisapiente, ¿sí? Omnisapiente.
omnisciente. En el libro de Mateo, capítulo 19, en el versículo 26, dice así: y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y uno, estudiando la vida del Señor Jesús, ve que Jesús tenía poder sobre todo, ¿sí? Sobre la naturaleza. Una vez hizo callar el mar, que se aquietara. A los muertos los resucitó, le dio vista a los ciegos. A los paralíticos los hizo andar. Entonces, Dios es todopoderoso. Ahí están los atributos naturales de Dios. Esos no los tiene nadie, ni nadie de su creación. Esos solamente son atributos únicos que posee nuestro Dios. Y los atributos morales, algunos de nosotros compartimos en mayor o en menor medida estos atributos morales. Y estos atributos tienen que ver con que si Dios es amor, nosotros también tenemos rasgos de bondad, rasgos de amor, a veces más o menos. Tenemos justicia, conocemos la rectitud, conocemos la santidad, ¿sí? Algunos gustamos más o menos de esto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos rasgos morales que Dios posee. Algunos, digo, porque no son todos, ¿no? En el libro de Isaías, en el capítulo 57, 15, dice así: porque así dijo el alto y sublime, uno de los nombres con que se lo menciona y se lo reconoce a Dios, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Ahí tenemos uno de sus atributos, la santidad, ¿sí? La santidad. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, dice. Entonces, el santo. ¿Qué significa la santidad de Dios? Pues que Dios está apartado del mal, ¿sí? Dios no tiene nada que ver con el mal, es santo. Santo significa apartado del mal, ¿no? O algo que uno dice, por ejemplo, esto es algo santo, lo he separado, es porque lo hemos separado para Dios y es para un uso especial, particular, que tiene que ver con Dios. Por ejemplo, en el templo de Dios, que Dios mandó a construir a Moisés, habían muchos objetos, entre esos el arca, los vasos, y esos objetos eran santos, es decir, estaban apartados para un uso especial que tenían que ver con Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 4, dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es recto, Dios es verdad, dice aquí, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La justicia y la rectitud de Dios son uno de sus atributos morales de Dios. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Por eso quienes atribuyen a Dios el pecado dicen: hay tanta maldad en el mundo, seguramente que Dios es así. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Los hombres, dice, que buscaron o siguieron, ¿no?, las concupiscencias de su corazón, los deseos de su mente, y se envanecieron y siguieron el pecado. Pero esto no es porque Dios les haya comunicado esos atributos. Cuando el hombre salió de la mano de Dios, el hombre salió con los atributos morales que Dios también tenía. Dios compartió esos atributos con el hombre. El hombre fue justo, recto, santo, apartado del mal, gozaba de esos mismos atributos que Dios tenía en su propia esfera, vamos a decir, no a la esfera que tiene Dios. Y en el libro de San Juan, Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el mayor y el más hermoso de todos los atributos que pueda tener Dios. Es el que más se destaca, ¿no? Y cuando en la Biblia dice que nosotros también, dice,
podemos dar nuestro cuerpo para ser quemados, si el hombre pudiera hacer obras y cosas maravillosas, pero no tiene amor, de nada le sirve. Y es que Dios ha comunicado también el amor al hombre. Y nosotros, todo lo que surge de nuestro corazón, pero no está permeado por el amor y la justicia de Cristo, por el amor y la justicia de Dios, entonces todas estas cosas que nosotros podemos hacer están contaminadas por el pecado. Característica de Dios, dice esta última pregunta. Dice, ¿cuáles son las principales características de Dios? Bueno, ¿cómo podemos conocer a Dios? En el libro de San Juan, ¿sí? En el capítulo 5, el versículo 26 dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, lo podemos conocer a Dios a través de la figura, de la persona de su Hijo, ¿no? Como le decía, en una oportunidad los discípulos querían conocer a Dios. Dios había estado desdibujado desde la creación del mundo. Prácticamente en cuanto entró el pecado, Dios quedó desdibujado de la mente de los hombres. Los hombres, hubo un tiempo donde a Dios lo veían como un juez inflexible, un juez no como padre, sino como un juez, como un tirano que está solamente buscando castigar al hombre. Y precisamente envió Dios a Jesús, a su amado Hijo, para que nosotros entendiéramos cómo es Dios. Jesús reveló cómo era verdaderamente Dios. En una oportunidad los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús enseñó a orar a sus discípulos diciendo: cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, que nos dirijamos a Dios como nuestro Padre. Y si es cierto que algunos hemos tenido o no hemos tenido una figura bondadosa de tal vez de nuestro Padre terrenal, de repente hemos tenido un padre cruel o una madre, ¿no?, también cruel, que no hemos sentido lo que es el amor, o tal vez hemos sufrido permanentemente de abuso, de castigo, etc. No significa que Dios no sea así. Precisamente Jesús vino para revelar que Dios es nuestro Padre y está atento a todas nuestras necesidades. En el libro de San Juan 10:29 también se nos dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está hablando de las ovejas, o sea, de nosotros. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, usted puede tener la seguridad de que al estar en Dios, usted puede confiar, puede estar seguro. Su caso, sus problemas, su necesidad está en la mano de su Padre. Nuestro amante Padre está atento a las necesidades de sus hijos. En el libro de Isaías, en el capítulo 33, versículo 22, dice así: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Otra característica de Dios no es solamente que envió a su Hijo para salvarnos, sino que Él nos hará justicia. Él es un Dios recto, Él es legislador, Él ha dado leyes, ha dado sus leyes en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo usted puede leer los 10 mandamientos de Dios, y aparte dio otras leyes a su pueblo para que supieran cómo regirse, cómo tener leyes sobre salud, leyes sobre la temperancia, ¿sí? De todo tipo de leyes. El manual del cristiano, que es la Biblia, allí vamos a encontrar muchas cosas que tienen que ver con nuestro bienestar. Y finalmente, en el libro de Santiago 1, uno de los últimos libros de la Biblia,
Dice así, Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros somos o tenemos no lo debemos a nuestro esfuerzo, a nuestra capacidad, a nuestro intelecto, al dinero que poseemos, al título que tenemos, a la educación que alcanzamos. Todo eso se lo debemos a Dios. Por eso dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa es otra característica de Dios, que Él no cambia, Él no muda. Él dice: no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, eso Él lo hará. Lo que Él hace es permanente. En Dios no hay mudanza, no hay cambio. Entonces esto nos habla y nos ayuda para entender de que en Dios tenemos confianza, podemos poner nuestra confianza, que en Él tenemos todo. Dios está al tanto de todo, al tanto de nuestra necesidad. Así que yo le animo para que en esta hora que vamos a hacer una oración, le pida al Señor, le pida a Dios, que nuestro Salvador Jesucristo dijo que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre creyendo, lo recibiréis. Entonces les animo para que en esta hora elevemos una oración a Dios. Sí, una oración pidiéndole que Dios le encomendemos nuestra vida y lo que le pidamos en este momento, usted lo que le quiera pedir, si es algo bueno para usted, el Señor se lo va a conceder. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que vives y moras en la altura de los cielos, te damos las gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque eres un Dios que te ha revelado a nosotros y nos has mostrado cómo eres. Lo que sabemos a través de tu palabra, a través de la revelación sobre todo, Señor, de que eres bueno, que eres misericordioso, que eres amante para nosotros y que te gozas en ver a tus criaturas, en ver a tus hijos bien y felices. Te queremos entregar nuestra vida a tu cuidado. En tu mano de amor y misericordia encomendamos todo. Por Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Mis estimados amigos, como siempre estamos a vuestra disposición y a vuestra orden. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.